Sistemas de tubería en serie. Cuando analizamos los sistemas de tuberías en serie, podemos encontrar tres tipos de problemas. Clase 1. El sistema está definido por completo en relación con el tamaño de las tuberías, las pérdidas menores y el flujo volumétrico del fluido del sistema. Se desea conocer, en términos muy generales, podríamos decir que la presión en algún punto específico. Los problemas de clase 2 son aquellos en los que se conoce el sistema en general, pero se desconoce el flujo volumétrico del fluido. Si desconocemos el flujo volumétrico, podemos ver que desconocemos, por ejemplo, la velocidad del mismo. Eso complicaría un poco la solución del problema. Y los problemas clase 3 es cuando se conoce el arreglo general del sistema, así como el flujo volumétrico, pero se desconoce el tamaño de la tubería que se requiere. Veamos algunos ejemplos, un ejemplo de cada uno de los tipos o clases. Ejemplo clase 1. En el sistema de la figura fluye aceite. Tenemos el peso específico de 8.8 kN por metro cúbico y la viscosidad cinemática de 2.12 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo, a razón de 0.015 metros cúbicos por segundo. La longitud de la tubería de 6 pulgadas, esta tubería de 6 pulgadas que está aquí, es de 180 metros. Y la de 2 pulgadas, es decir, esta, podemos decir hasta el punto B, es 8 metros. Esta longitud hasta aquí, más esta longitud, es 8 metros. Los codos son de radio largo y la presión en B es 12.5 megapascales. Nos piden determinar la presión en el punto A, en este punto. Debemos considerar todas las pérdidas por fricción en la tubería y las pérdidas menores. Analicemos el problema entonces. Veamos los datos que tenemos. Nos dicen que la sustancia es aceite, nos dan el peso específico, la viscosidad cinemática, el caudal, nos dicen cuál es la presión en el punto B, también conocemos la distancia o la altura del punto B. Nos dicen que la tubería A, que es de 6 pulgadas, schedule 80, tiene una longitud de 180 metros, y la tubería B, que es de 2 pulgadas, también schedule 80, es de 8 metros. Tenemos algunos accesorios. Hay una contracción súbita que pasa de 6 a 2 pulgadas, dos codos de radio largo de 90 grados en la tubería de 2 pulgadas, y la pregunta que nos hacen es la presión de A. Tenemos que de la tabla de tubería schedule 80, para una tubería de 6 pulgadas, para 6 pulgadas vamos a encontrar un diámetro interior de 146.3 milímetros. Para el caso de la tubería de 2 pulgadas tenemos un diámetro interior de 49.3 milímetros, de tal manera que ya podemos determinar las áreas internas de cada una de esas tuberías, para la de 6 y para la de 2 pulgadas, a través de la expresión que todos conocemos, área igual a pi cuartos de diámetro al cuadrado. Entonces el área de A es 0.0168 metros cuadrados y el área de B es 0.0019 metros cuadrados. También tenemos de la tabla 8.2 del libro de Mott la rugosidad del material. Nos dice el problema que es acero comercial. Entonces, para el acero comercial, la rugosidad del material es 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Sabemos que la velocidad es caudal entre área, por lo que la velocidad en A es igual, como el caudal es el mismo, se divide entre el área respectiva. Reemplazando los valores que ya conocemos, nos da que la velocidad de A es
0.8923 metros por segundo. Hacemos lo mismo para determinar la velocidad de B, el caudal, que es el mismo, entre el área de B, de donde la velocidad de B es 7.8579 metros por segundo. Podemos determinar ahora el número de Reynolds a través de esta expresión, velocidad por diámetro sobre la viscosidad cinemática. Entonces, en el caso de A, reemplazamos los valores del número de Reynolds, velocidad de A, diámetro de A sobre la viscosidad cinemática, y nos da que el número de Reynolds de A es 6157.74. Vemos que es flujo turbulento. Y para el número de Reynolds de B reemplazamos los valores correspondientes y obtenemos que el número de Reynolds de B es 18.273.37. También es flujo turbulento. Se sabe que para determinar el factor de fricción para flujo turbulento es necesario utilizar el diagrama de Moody, pero hay algunas ecuaciones o fórmulas que también se pueden utilizar y dan un resultado bastante cercano y lógicamente es válido al obtenido por el diagrama. Un ejemplo de una de estas fórmulas es la de Huami-Jain, esta expresión, donde el factor de fricción es 0.25 dividido entre el logaritmo de la rugosidad sobre 3.7 veces el diámetro interno, más 5.74 sobre el número de Reynolds elevado a la 0.9, y este logaritmo, toda esta expresión del logaritmo elevado al cuadrado. Aquí nace un trabajo para ustedes, jóvenes. El estudiante debe investigar sobre las diferentes ecuaciones o fórmulas por medio de las cuales se puede determinar el factor de fricción y probarlas con 20 valores por lo menos, cada una de ellas, y que sean los mismos. Para ello debe identificar valores arbitrarios del número de Reynolds y de rugosidad relativa. Es decir, ustedes determinan diferentes puntos sobre el diagrama de Moody, conocen el número de Reynolds y la rugosidad relativa que esté regado a lo largo de ese diagrama, identifican 20 valores y con esos valores del número de Reynolds, de rugosidad relativa, comienzan a determinar el factor de fricción. Esto debe ser entregado igual que el trabajo anterior el próximo lunes 23 de mayo. Son dos trabajos independientes, diferentes. Cualquier inquietud, no duden en consultarme. Determinemos entonces el factor de fricción a través de esta expresión de Huami-Jain. Aquí tenemos la expresión y todos estos valores los conocemos: la rugosidad del material, que es acero comercial, ya la hemos determinado, el diámetro y el número de Reynolds respectivo. Para el caso de la tubería en A, aquí tenemos los valores, reemplazamos en la expresión y obtenemos que ese factor de fricción es 0.036. Lo mismo hacemos para la tubería en B. Lógicamente la rugosidad es la misma, ya que es el mismo material, el número de Reynolds que habíamos determinado y el diámetro. Reemplazamos en la expresión y obtenemos el factor de fricción como 0.0285. Ya que estamos determinando el factor de fricción, vamos a calcular también el factor de fricción cuando la turbulencia es completa. Para este caso, consideremos que el número de Reynolds es 1 por 10 a la 8, es decir, está más a la derecha en el diagrama de Moody. Entonces, en el caso de la tubería A, lo único que tenemos que hacer es trabajar el número de Reynolds, igual que el anterior, pero con el número de Reynolds 1 por 10 a la 8. Ese factor de fricción nos da 0.0151. Y para la tubería en B, también con número de Reynolds de 1 por 10 a la 8, nos da que es 0.0193. Aquí tenemos ya los factores de fricción para turbulencia completa. Recordemos que estos elementos se utilizan más que todo para los accesorios.
que lo requieran, ¿no?